Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de lectura crítica. Para las personas que de pronto no participaron el día de ayer, me presento. Mi nombre es Andrés Domingo Rodríguez. Soy docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía y me encuentro ubicado en el CEAT Acacias. Me confirman por favor en el chat si pueden ver la presentación, si me están escuchando, por favor, si me confirman en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Bien, entonces, en la sesión de ayer quedó pendiente un tema que estábamos trabajando. Vamos a terminarlo. Un segundo, ya lo ubicamos la presentación donde nos habíamos quedado. Mm, Bueno, entonces en la sesión de ayer que alcanzamos a abordar el tema de la estructura de ideas que tiene un texto. Bueno, vamos a hacer un breve repaso como para que no quede este tema como suelto en el aire. Bien, entonces estábamos hablando de que un texto tiene una estructura de ideas que hace referencia a la manera como están expuestas allí en las distintas argumentos y digamos en general la estructura que tiene el texto. Mencionábamos la estructura inductiva, la cual consiste de ir de lo general a lo particular, es decir, en este tipo de estructura encontramos primero la idea principal y posteriormente encontramos lo que vendría a ser los argumentos que respaldan esa idea principal. Por eso se conoce como una estructura sintetizante, porque lo que hace es partir de elementos ir de elementos particulares a un elemento general. Por su parte, la estructura deductiva, lo que se trata es de ir de lo general a lo particular, es decir, que aquí encontramos primero una idea general y luego se expresa o se explica esa idea a partir de casos particulares, que vendría a ser lo opuesto a la inducción. Entonces, pues, se le conoce también como estructura analizante, porque lo que hace es unir diferentes elementos que están, digamos, elementos individuales, se unen en un gran concepto. Bueno, por su parte, la estructura circular o encuadre es similar a la estructura deductiva, es decir, iniciamos planteando una idea, una idea general y luego miramos los diferentes elementos que la componen, los diferentes aspectos de las diferentes ideas que respaldan esta idea principal que exponemos y luego retomamos exponemos nuevamente la idea principal. Entonces se hace como un círculo. Idea general, ideas secundarias y otra vez la idea general. Es como un círculo. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de cómo eran este tipo de estructuras. Bien, el siguiente grupo de estructuras de ideas que vimos fueron estos tres. Estructura de problema-solución, en la cual pues, se plantea un problema y allí mismo se dan las posibles soluciones del mismo. Y es una estructura propia de los textos expositivos, donde se aborda o se parte de un problema y luego se abordan las posibles soluciones del mismo. Bien, está la siguiente es la estructura causa-consecuencia, la cual también se utiliza en textos expositivos y argumentativos, en la cual analizamos la relación causa-consecuencia, es decir, cómo algún suceso o algún elemento tiene consecuencias o viceversa, cómo, digamos, de unas consecuencias que analizamos podemos determinar cuál fue la causa que las produjo o cuál es la causa que las origina. Entonces, esta es la estructura causa-consecuencia.
La siguiente estructura es la de ejemplificación, en la cual lo que hacemos es mostrar casos particulares o ejemplos en los cuales se muestra o se indica la manera en la que se cumple la afirmación general del texto. Es decir, utilizamos ejemplos para explicar o para dar a entender la validez de un determinado tema o un determinado concepto, una idea, etc. Bien, entonces también, igual que en los anteriores, hicimos algunos ejercicios al respecto. Mm, y que nos quedó pendiente estas tres, ya para finalizar este tema de esta parte. Bien, entonces la primera de este grupo es la estructura de comparación o contrastes, en la cual se indican similitudes o diferencias entre dos o más objetos, seres o ideas. Entonces aquí ya lo que hacemos es una comparación. Tomamos pues dos elementos y pues miramos qué cosas tienen en común o qué cosas las diferencian. Por eso se llama de comparación o contraste. La siguiente estructura es enumerativa, en la cual se encuentra una lista de elementos o de propiedades de un objeto o de un fenómeno que lo describen. Es decir, pues podemos de pronto enumerar características de algo, por ejemplo, hablar de las distintas variedades de una especie de plantas, por ejemplo. Entonces se indican pues los diferentes elementos que la componen. Ahí se estaría utilizando una estructura enumerativa. Y la última estructura que encontramos aquí es la estructura cronológica o secuencial. Eh, Allí los elementos aparecen ordenados siguiendo un orden cronológico, es decir, que son textos de carácter narrativo, eh, indican pautas de acción que el destinatario debe seguir, como por ejemplo recetas de cocina, instrucciones, etc. Es decir, textos que van mostrando los elementos siguiendo un orden cronológico, pues iniciando con lo que se debe hacer primero o con lo que ocurrió primero y luego se va mostrando cómo se va desarrollando un determinado evento. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Eh, bueno, vamos a mirar este primero y vamos a determinar cuál de las tres estructuras de ideas se está utilizando. Entonces dice, algunas setas de apariencia inofensiva pueden matar a un ser humano. La seta más peligrosa de nuestros bosques es la Amanita phalloides, que se reconoce por tener unas láminas blancas bajo su sombrero verde y una especie de faldilla o anillo alrededor del pie. Por otra parte, otras setas muy venenosas eh, son el boleto de Satanás de color rojizo y con poros debajo del sombrero y la manita muscaria, una llamativa seta con sombrero, ah, no veo acá, perdón, con sombrero rojizo o anaranjado con pintas blancas. Entonces ahí vemos que se está hablando de bueno, setas son hongos, para los que de pronto no conozcan la palabra. Entonces nos dicen que hay algunas setas que pueden ser ofensivas, pero que parecen ser inofensivas, pero pueden matar al ser humano. Y luego empiezan a hablarnos de las distintas setas que hay. Entonces, aquí, ¿qué tipo de estructura estaríamos utilizando? Podemos responder en el chat. Entonces, se las recuerdo rápidamente. Estructura de comparación o de contraste es cuando tomamos los elementos y analizamos en qué se parecen o en qué se diferencian. Enumerativa es cuando estamos hablando de los elementos que componen un tema. Y cronológica es cuando estamos hablando de un proceso en cierto orden. Bien, entonces aquí ya ha respondido nuestra compañera Jennifer. ¿Alguien más nos quiere compartir su respuesta? Pues recuerden que es un ejercicio, pues no tiene nota, digamos que no hay problema si se equivocan, lo importante es participar. Entonces, ¿quién más se anima a indicarnos qué tipo de estructura encontramos en este texto?
Muchas gracias, Kevin. Gracias, Juliana, por su participación. Bueno, entonces como indicaron varios de ustedes, esto es una estructura enumerativa, ya que, como mencionábamos anteriormente, encontramos un tema general, que digamos en este caso son los hongos, y luego mostramos que, digamos, los elementos que lo componen, que sería, pues en este caso estamos hablando de, digamos, de hongos venenosos, sería como el tema general, y luego empiezan a mostrarlos, ¿no? Amanita faloides, y la describen, luego el sombrero de Satanás, luego la manita muscaria. Entonces, eso es una estructura enumerativa. Pues digamos que no, o sea, enumerativa suele pensar que, como se llama enumerativa, pues va a tener números, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, digamos, esto podría, digamos, haber aparecido primero, encontramos la Z tal, de segundas encontramos, o sea, ahí como siguiendo una secuencia, primero, segundo, tercero, cuarto. Acá estamos haciendo prácticamente lo mismo, sino que no estamos diciendo primero, segundo, tercero, cuarto, sino simplemente lo que hacemos es indicar los elementos que componen ese gran grupo o ese gran conjunto que sería las setas venenosas. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bien, dice lo siguiente. Las playas de este país son los lugares turísticos más elegidos. Sin embargo, muchas personas prefieren ir a las del norte que a las del sur. Las playas del norte reciben 2 millones de turistas cada verano, mientras que las playas del sur 700.000 individuos en temporada alta. Las playas del norte son más cálidas y tienen mejores hoteles. En cambio, las playas del sur son más frías y cuentan con alojamiento de calidad, que suele ser de 3 o 4 estrellas. Entonces, ¿qué tipo de estructura de ideas encontramos acá? Analicemos qué es lo que encontramos en el texto. ¿De qué nos está hablando el texto? Nos está diciendo que las playas son el destino favorito de los turistas. Y después nos empieza a hablar de las playas del norte y de las del sur. Entonces encontramos dos elementos que están allí en tensión. Esto quiere decir que es una estructura de tipo... Ajá, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos su respuesta? Les recomiendo que por favor cerremos los micrófonos. Creo que hay alguien que hay un ruido ambiente entrando por allí. Bien, entonces este texto, como mencionó nuestros compañeros Laura, Jennifer, Gerson, es una estructura de comparación o de contraste. Compañeros, les recomiendo los micrófonos. Gracias. Estructura de comparación o de contraste, porque como analizamos en el texto, se está comparando dos elementos, que en este caso son las playas del norte y las playas del sur. Entonces se mira pues que las del sur reciben tanta gente, las del sur reciben otras, las del sur son de cierta temperatura, las del norte son de otra temperatura, entonces estamos analizando dos elementos, dos conceptos y los estamos sometiendo a un análisis de comparación y de contraste, mirar qué tienen en común y en qué se diferencian. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bien, entonces esta dice así, los medicamentos se deben inyectar cada 4 horas. Primero debemos colocar la inyección vitamínica, posteriormente se inyecta el medicamento antibiótico y finalmente se inyecta al día siguiente a la misma hora el antibiótico. Hasta completar los 7 días. No se debe exponer a infecciones
y climas extremos durante 15 días para evitar complicaciones. Entonces, esta pues es sencilla porque hay un elemento eh, que nos ayuda a entender qué estructura de ideas utiliza y es el factor tiempo, ¿cierto? Porque nos está indicando un procedimiento médico de manera cronológica. Entonces, esto significa que es una estructura de qué tipo. Ujú, muy bien, una estructura cronológica, ya que como pudimos ver, se está, se están dando las indicaciones para seguir un procedimiento, pero siguiendo un orden cronológico, ¿no? Cada 4 horas, cada 4 horas y primero hacemos esto, luego hacemos otro, al otro día a la misma hora hacemos tal cosa, entonces nos está indicando toda una secuencia de acciones para, para realizar un procedimiento. Listo. Bien, vamos ahora con el siguiente. Dice, salí a trabajar y cuando encendió el motor sonó en forma extraña el automóvil y después se apagó. Abrí el cofre y traté de buscar la falla, pero a primera vista no la encontré. Posteriormente traté de encender otra vez el coche y prendió sin problema. Pero decidí apagar nuevamente el motor y volver a encenderlo, pero no prendió. Volví a revisar el motor y revisé los cables, pero no había ningún falso contacto. Finalmente revisé la caja de fusibles y estaba uno mal colocado. Cuando la acomodé, el coche prendió bien, así que volví a prender el automóvil y me fui a trabajar. Entonces aquí, ¿ante qué tipo de estructura nos encontramos? A ver, ujú, muy bien. ¿Alguien más? A ver. Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando acá. Eh, bueno, o sea, digamos, de primera vista, este texto parece como digamos como que alguien me estuviera, como si alguien nos estuviera contando lo que hizo en el día, básicamente. Y nos lo está contando siguiendo una secuencia lógica de tiempo, ¿no? Nos va contando qué fue lo que hizo primero, ¿no? Que lo prendió, lo intentó prender, no prendió, luego buscó una cosa, luego buscó otra, va mostrando todo un procedimiento. Entonces, una secuencia. Entonces, eso quiere decir que es una estructura cronológica, muy bien, como respondieron varios de ustedes. Entonces, recuerden que, digamos, como para diferenciarlas entre sí, en contraste tenemos que encontrar dos elementos que están siendo analizados, como en el ejemplo de las playas, ¿no? Que hablaban de las playas del norte y las del sur. Enumerativa es cuando nos mencionan como los elementos de un conjunto, ¿no? Como en el ejemplo de los hongos, que era el elemento, era como hongos venenosos y después empezaban a hablar cuáles eran. Y cronológica es cuando están describiendo un proceso de manera temporal, no necesariamente teniendo en cuenta las horas, como en el caso en el caso del ejemplo de las inyecciones, que ahí sí nos decía que cada 4 horas no sé qué y al otro día a la misma hora, sino que acá nos está dando es un procedimiento, nos está dando un paso, nos está contando, digamos, qué fue cómo se fue desarrollando qué fue lo que estuvo haciendo durante el día. Entonces por eso tiene esa forma cronológica. Bueno, continuando acá con el siguiente, vamos a ver este ejemplo. Dice, algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar al ser humano solo al tocarlo. La rana dorada le sigue en la lista.
ahí que ahí que estamos viendo. Entonces vamos a mirar primero qué es lo que no está pasando. Entonces, primero que todo, no hay, o sea, no se están contrastando elementos. O sea, están hablando de la avispa marina y de la rana dorada, pero no están diciendo como que la rana dorada hace esto y esto, mientras que la avispa hace aquello otro. Eso no está pasando. Entonces, por eso podemos decir que no es contraste. Eh, Cronológica, tampoco, porque no nos está diciendo la avispa marina primero lo pica, luego le hace tal cosa, posteriormente no sé qué, y usted tiene que ir al médico y tiene que primero mandarse a poner una inyección de no sé qué y luego tal otra. Eso no está pasando. Entonces tampoco es cronológica, solamente nos queda una opción que sería enumerativa. Como aquí respondieron muy bien varios compañeros. Ajá, Mónica, Laura, Jefferson, Gerson, muy bien. Les pido una disculpa por la voz, estoy un poco afectado de la gripa. Espero que no se me vaya la voz a mitad de sesión. Eh, bien, entonces vamos ya a pasar para el último. El sonido fue fuerte, como el de una explosión. Como el de una explosión. Acá está haciendo una comparación. Comparación contraste. O sea, obviamente, pues no va a ser cronológico no va a ser cronológico ni enumerativo porque no, pues no nos está dando mayor información, solamente nos está diciendo es cómo fue la explosión, o sea, comparándola, fue como el sonido fue fuerte. Fue tan fuerte que lo comparo con el de una explosión. Entonces eso nos deja solamente la opción de estructura de contraste. Perfecto, muy bien. Laura, Juliana, muy bien. Listo, entonces con esto, bueno, con esto terminamos esta parte. Ya vamos a pasar ahora ya al tema de la sesión de hoy. Que pues todo eso está relacionado, ¿no? Bueno, para los que no hayan estado en la sesión de ayer, explicábamos que pues el término PAP significa Plan de Acción Pedagógico Contextualizado y una estrategia dirigida a estudiantes de primera matrícula con el objetivo de fortalecer competencias y habilidades en estos temas que podemos ver acá, como lo son inglés, racionamiento cuantitativo, competencias básicas digitales, lectura crítica y entre otros. Eh, bueno, también estábamos diciendo que el Ministerio de Educación Nacional, al evaluar la lectura crítica en los estudiantes de programas profesionales, tiene en cuenta estas tres competencias, las cuales se relacionan con los niveles de interpretación de un texto. Que un texto lo puede interpretar a tres niveles. El primer nivel es el nivel literal, que hace referencia a que yo comprendo lo que significan las palabras, que entiendo el significado de cada palabra que encuentro allí en el texto. El siguiente nivel es el inferencial, que es en el cual yo relaciono entiendo digamos, de qué trata el texto, entiendo cuál es la idea principal, cuál es el sentido, qué es lo que está buscando el texto, la manera como se argumenta, ese es el nivel inferencial. O sea, que entiendo, no solamente entiendo las palabras que están allí, sino entiendo también de qué trata el texto. Y el último, la última competencia es se llama el nivel crítico valorativo, en la cual ya es reflexionar sobre un texto y evaluar su contenido. O sea, no solamente, bueno, sé de qué se trata y sé cómo se argumenta, sino también evalúo su contenido. Es decir, miro qué implicaciones tiene, analizo si los argumentos realmente son convincentes, si de pronto no son tan convincentes como parecen, si de pronto los argumentos son falaces, es decir, si de pronto tratan o aparentan ser ciertos cuando realmente no son de pronto cosas que no son válidas, etcétera. Ese es el nivel crítico valorativo. Algunas personas dicen que esta es la competencia propiamente crítica, porque digamos que para este nivel crítico valorativo, digamos, yo tengo que ir más allá de lo que encuentro en el texto.
analizar otros factores, otros elementos como el contexto, como las implicaciones que tiene en la sociedad, lo que se está planteando en el documento, etc. Entonces, esa es la competencia, digamos, propiamente crítica. Sin embargo, las otras dos son necesarias, porque obviamente si yo no comprendo las palabras de un texto, si no entiendo cuál es la idea principal, pues obviamente no me va a quedar muy difícil hacer esa valoración crítica valorativa, porque no voy a saber de qué se trata el texto. Entonces esas son las tres competencias que se trabajan en lectura crítica. Son las competencias que se evalúan de competencia de lectura crítica en el Ministerio de Educación. Bueno, en la clase de ayer hacíamos un breve resumen. Hablamos un poco sobre el lenguaje, sobre la importancia que tiene, cuáles son los elementos que lo componen. También mencionamos, hicimos una exposición sobre los textos continuos y discontinuos. De manera general, los textos continuos son aquellos que se leen de manera secuencial, siguiendo un orden establecido, ¿cierto? De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y los textos discontinuos son los que tienen una manera de leer más libre, que no necesariamente es así lineal. Estos textos continuos y discontinuos los podemos dividir a su vez en literarios e informativos. Los textos literarios son aquellos que no tienen un fin práctico inmediato, simplemente se hacen por el disfrute de escribir, de leer, en cierta manera, digamos, también por ocio. Mientras que los textos informativos sí tienen un objetivo claro, que digamos es dar una noticia, informar sobre un suceso, dar una opinión, explicar algún fenómeno, entre otros. Entonces los ejemplos que están acá, digamos los textos literarios continuos serían las novelas, los cuentos, la poesía, que son textos que se leen de una manera secuencial, por capítulos. Y los discontinuos serían el graffiti, la caricatura, el cómic, entre otros, que son, digamos que textos que se leen de una manera más libre, no necesariamente como de una manera lineal. Por su parte, dentro de los textos informativos continuos encontramos los ensayos académicos, las noticias, cartas, columnas de opinión, libros de texto, manuales, etcétera, que son textos que se leen de manera secuencial, siguiendo un orden ya establecido. Y dentro de los textos informativos discontinuos encontramos la publicidad, diagramas, mapas conceptuales, mapas en general, listas, formularios, entre otros. Tomemos el ejemplo de la publicidad. Una pieza publicitaria, pues digamos, no es necesario leerla en un orden establecido, ¿no? O sea, uno tiene la imagen como un todo y uno analiza pues los elementos que la componen, ¿no? Que la imagen del producto, la marca del producto por acá, una frase de compra, esta gaseosa. Esos elementos los encontramos allí en la pieza gráfica, pero no es necesario leerlo en un orden establecido. Entonces, por eso se llaman discontinuos. Los mapas conceptuales, por ejemplo, también, los diagramas, etcétera, todos esos elementos gráficos se pueden interpretar de una manera discontinua, es decir, sin seguir un orden establecido. Bueno, bueno, entonces antes de continuar, vamos bueno, hacer un pequeño espacio de, de compartir experiencias. Entonces, en el chat vamos a responder, bueno, vamos pues un primero, pues en el orden que están acá las preguntas. Bueno, entonces primera pregunta es, ¿qué estrategias utiliza usted como lector para comprender un texto? O sea, ustedes que, cuando van a leer un texto, ¿tienen alguna estrategia en particular? O simplemente lo empiezan a leer y ya? ¿Alguien nos quiere comentar de pronto en el chat algún comentario sobre esto?
Por ejemplo, hay personas que les gusta subrayar, por ejemplo, que les gusta ir subrayando las ideas, los elementos principales. Obviamente, eso también se puede hacer en los PDFs, porque bueno, ahorita en esta época de documentos digitales, pues es más, se suelen utilizar más este tipo de archivos, pero también hay personas que les gusta, por ejemplo, en las fotocopias, ir poniendo notas hacia el pie de las, como si subrayar alguna idea importante y una notica explicativa. Hay personas que tienen esa estrategia, hay personas que les gusta subrayar con colores diferentes. Por ejemplo, para identificar distintos elementos del texto. Digamos, si quieren identificar, digamos, algo que no entienden, entonces lo ponen en rojo. Algo que sea muy importante lo ponen en verde. De pronto algo que tenga que ver con algún tema lo ponen en morado. Entonces utilizan distintos colores para indicar distintas ideas o conceptos en un texto. Bien. Bueno, entonces mm, bueno, aquí ya nuestra compañera Laura Daniela nos está compartiendo una estrategia. Dice que la estrategia que utiliza es enfocarse en el texto y dedicar la concentración. También en subrayar conceptos importantes, aunque la comprensión textual se dificulta mucho. Ujú. Sí, pues es que pues realmente hay, pues digamos que hay unos estudios al respecto que tienen que ver con el uso de las pantallas, de los celulares y la tecnología. Al parecer, sí hay como una, digamos, una relación entre el uso de estos aparatos, o sea, el uso en exceso, ¿no? Y la concentración, como que entre más utilice uno aparatos electrónicos, o entre más, bueno, también depende de la manera como los use. Estoy haciendo, digamos, estoy hablando específicamente de aplicaciones estilo TikTok, que son aplicaciones en las cuales son videos cortos, videos muy corticos, y son infinitos, o sea, es un video detrás de otro, un video detrás de otro, otro detrás de otro. Y una persona puede pasar horas y no se da cuenta. Entonces, esto digamos, tiene un problema y es que, digamos, al acostumbrar el cerebro a esos estímulos tan cortos, se pierde esa capacidad de hacer análisis más profundos, hacer análisis más, de pronto de concentrarse más o tener más información en un momento, pues como les menciono, se vuelve todo cada vez más cosas más corticas en comparación a como era antes. Por ejemplo, digamos el libro del Quijote de la Mancha. El libro de Don Quijote de la Mancha es un libro que tiene más de 1000 páginas, eso es una cosa así súper gruesa. Y pues, o sea, para uno en esta época uno dice, uy, ese libro tan grande, eso mejor dicho, me voy a gastar toda la vida leyéndolo. Pero pues para la época en que fue escrito, pues en esa época no había ni radio, ni cine, ni nada de esto. Entonces una manera de entretenerse era la lectura. Y pues por eso, digamos, si el libro era grueso, pues chévere, porque ahí tengo harto para leer, ¿no? Y pues sí, o sea, la gente se leían libros de más de 1000 páginas, ¿no? Y normal, como si nada. En cambio, en los tiempos actuales, esto es muy difícil. Bueno, no solamente TikTok, pues hay otras aplicaciones. Bueno, en general sí es utilizar el exceso de los aparatos electrónicos que sí inciden como en la manera en la que comprendemos, en la manera en la que nos concentramos, en todo esto. Bueno, entonces, siguiente pregunta. Dice, si no comprende una palabra que aparece en el texto, ¿qué hace usted? ¿Ustedes qué hacen ustedes si no entienden una palabra? Bueno, no se preocupen si quieren
O sea, no estoy diciendo que sea malo utilizar celulares. Entonces, digamos, si alguien no conoce una palabra, pues la busca en el celular, ¿no? Como dice Juliana, investigo, dice. Pues sí, o sea, digamos, ahora tenemos esa ventaja. Ajá, el buscador por la red, sí, es sencillo, ¿no? Pues antiguamente tocaba recurrir al diccionario. Pero eso es lo que uno suele hacer, ¿no? Como buscar el significado, aunque hay otras estrategias también para encontrar el significado de la palabra, como el, pues, analizar el contexto, eh, tratar de buscar un sinónimo, bueno, hay diferentes estrategias. Pero sí, básicamente lo principal es buscar en la red, o en un diccionario si tenemos la posibilidad. Bueno, ahora, siguiente pregunta. ¿Le ha sucedido que a veces comprende todas las palabras del texto y sin embargo no puede comprender una oración? ¿Qué hace en ese caso? Entonces, por ejemplo, a veces pasa que uno está leyendo algo y uno, pues efectivamente uno conoce el significado de todas las palabras, pero de pronto no entiende muy bien la idea que se está expresando. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Porque es diferente, digamos que digamos que si yo no entiendo una palabra, la busco en el diccionario y ya. Pero si yo conozco las palabras, o sea, si entiendo cada palabra, pero a pesar de eso todavía no me queda clara la idea, en ese caso, ¿qué haríamos? Bueno, en ese caso, lo principal sería tratar de como volver a leer, nos dice Laura. En ese caso, sí, digamos, lo que uno puede hacer es buscar información sobre el tema, podría ser una primera solución. Como buscar de pronto algún texto que hable sobre el tema que estamos leyendo, que nos pueda dar luces sobre lo que quiere decir esa idea que no entendemos. Ujú. Dice, bueno, sí, volver a leer, dice Laura. Bueno, entonces, mm, bueno, entonces ahora vamos a hablar o explicar de una manera más detallada estas estrategias que hay para comprender palabras, para comprender ideas que hacen referencia al nivel, a la primera competencia, que es el nivel literal, elementos que conforman un texto. Obviamente, si nosotros no comprendemos el significado de palabras, expresiones o frases que aparecen en el texto, pues no vamos a poder avanzar a los otros niveles de análisis, ¿no? Recuerden que son tres. El primero es el nivel, digamos, literal, que hace referencia a entender las palabras, a entender las oraciones. Y para esto nosotros podemos utilizar estas estrategias. Por ejemplo, si quiero entender el significado de una palabra, primero, pues la busco dentro del vocabulario que conozco. Eso sería como lo básico. Sí, sí, a pesar de esto todavía no la comprendo, puedo recurrir al contexto en el que se está usada, en el que está siendo usada, ya que el contexto también muchas veces nos da luces para entender el significado de una palabra que no conocemos. Otra estrategia sería el uso de familias de palabras, porque recuerden que existen palabras que tienen significados similares. Entonces esto nos puede también ayudar a entender el significado de esa palabra. El usar sinónimos y antónimos, es decir, palabras semejantes o palabras contrarias, también nos ayuda a encontrar el significado de una palabra.
Y obviamente, pues lo que se busca con esta estrategia al final es conocer el significado de la palabra. Bien, ahora si queremos conocer el significado de una oración, lo primero lo que tenemos que hacer es extraer la idea de la oración. Entonces, para esto podemos recurrir a la estrategia de reordenamiento de la oración, es decir, ordenar los elementos, ponerlos en otro orden para ver si de esta manera ya le encuentro algún sentido. El uso de referentes nombrados por pronombres, o analizar matices también, que nos pueden llevar pues a lo que buscamos como resultado es encontrar el significado de la oración. Bueno, esto lo vamos a ver ahora más específicamente. Bueno, entonces, estrategias para comprender palabras. La primera estrategia es usar vocabulario conocido. Eh, ya que un lector adulto conoce el significado de muchas palabras. Entonces, pues muchas veces solamente es como acordarse qué es lo que significan. Eh, bueno, y si digamos, si no la conocemos definitivamente, si no nos suena por ningún lado o sea, que no, esa palabra yo no la verdad no la he escuchado nunca, ahí ya tendríamos que recurrir a otras estrategias. ¿Cómo serían estas? Bueno, bueno, vamos a hacer un ejercicio de palabras conocidas. Bueno, ustedes conocen todos conocen estas siglas, ¿qué significa? ¿Hay alguna que no? ¿Hay alguna que desconozcan? Todas son unas siglas muy, digamos, usuales, no son cosas raras que digamos. Ujú. Bueno, voy a explicarlas. OMS. ¿Alguien sabe qué significa OMS? Ajá, muy bien, Laura. Mm, Muy bien, Laura. OMS es la Organización Mundial de la Salud. O sea, esta sigla, pues obviamente, cuando empezó la pandemia, pues a cada rato hablaban de los comunicados de la OMS y la OMS aquello y la OMS aquello otro. La FIFA, pues la FIFA es la Federación Internacional de Fútbol, que es la que organiza los mundiales de fútbol, obviamente también muy de moda el año pasado que fue el Mundial de Fútbol. Bueno, UNAT, todo el mundo, o sea, el que no conozca esta sigla, es que, mejor dicho, dejemos así. ONU, Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. Y EEUU, Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo aquí en el chat. Vamos a escribir una oración con una de esas siglas. Entonces, les voy a poner un primer ejemplo. Eh, la OMS, la OMS ha determinado que la mejor manera de combatir la desnutrición infantil es fortaleciendo el campo, por decir algo. Bueno, ahora escojan una de estas. Puede ser también la OMS y escribamos una oración en el chat. Y por ejemplo, en la UNAT aprendemos sobre ciencia y tecnología. Para viajar a los Estados Unidos es necesario contar con una visa, por ejemplo.
Bueno, o sea, algo sencillo, escribamos algo sencillo, una oración, una frase sencilla donde utilicen alguna de estas siglas. De estas siglas. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. En la UNAD nos formamos como profesionales y personas. Juliana nos comparte, en Estados Unidos se usa como moneda el dólar. Ajá, perfecto. Una con la OMS. La ONU ha ordenado una reunión en busca de la paz y armonizar con todos los estados. Ajá, muy bien. La OMS recomienda tener las vacunas COVID al día. Ah, muy bien, gracias Jefferson. Gracias a Laura Daniela por el aporte anterior. A Juliana, Andrea Paola Jiménez. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, digamos, la idea de este ejercicio es mostrar que, digamos que en todo, que uno ya conoce ciertas palabras, ¿no? Puede que no las use todo el tiempo, pero las identifica, ¿no? Yo creo que la mayoría conocía todas estas siglas, ¿no? Pues había una que otra que de pronto no, pero la mayoría las conoce. Entonces a eso es a lo que hace referencia este ejercicio, como a recordar esas palabras, esas siglas que uno las tiene, tal vez no las está usando todo el tiempo, pero sí identifica lo que significan. Bueno, les pido disculpas, a veces apago la cámara por lo que les comento que estoy como con gripa, entonces por eso apago a veces la cámara. Bueno, continuemos. Bueno, entonces cuando yo no conozco, cuando yo a pesar de que ya me puse a recordar, pues, y analizar, y no encontré significado de esa palabra, definitivamente no sé qué significa. En este caso, recurrimos al contexto. Entonces, el contexto eh, dice, cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la situación como un todo. Ese todo está compuesto por varios elementos y cada elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. A todos estos elementos que están involucrados en una situación de la relación armónica entre ellos para que puedan formar parte del todo se le llama contexto. Entonces, todos los elementos que se encuentran en una situación, eso sería en el contexto. Ya algo sobre esto habíamos hablado ayer cuando, cuando estábamos analizando el esquema de la comunicación, en la cual también se tiene que analizar el contexto para entender, para comprender digamos, para entender una situación hay que comprender el contexto en el que se presenta. Entonces, porque todos los elementos que están allí presentes están relacionados entre sí como un todo. Entonces, por eso es importante conocer el contexto, porque nos da una visión mucho más amplia de una situación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá sencillo. Vamos bueno, indíquenme en cuál elemento está, en esta imagen que vemos acá, cuál es el elemento que está fuera de contexto. La escoba, Ujú, sí, señora, exactamente. A ver qué respondieron en el chat. Ujú, exactamente. El elemento que está fuera de contexto ahí es la escoba, porque obviamente, o sea, en esa situación, si analizamos,
O sea, bueno, el flotador, pues bien, ¿no? El flotador, el agua, pues bien. La señora pues está como en pantaloneta, pues también como que normal. Pero la escoba sí es lo que está ahí como fuera del contexto, ¿no? Como que no guarda una armonía con el todo. Ajá, muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Ahora miremos esta otra imagen. ¿Cuál elemento está ahí fuera de contexto? La ropa, Ujú, el el smoking, El traje, correcto. Ujú, exactamente, el smoking. O sea, uno en una playa, o sea, en una playa lo último que uno quiere es estar en smoking. Entonces, obviamente, está súper fuera de contexto ahí. Entonces, ajá, muy bien, ese elemento, o sea, uno en una playa, uno esperaría, ¿cierto? Trajes de baño, sombrillas, gafas de sol, bebidas frías, un jet ski, bueno, playa, pero un smoking, o sea, eso es como, uy, no, está fuera de contexto. Ajá, muy bien. Bueno, dice Cristian, ¿qué tal que se vaya a casar ahí en la... No, sí, obviamente, igual la señora de la escoba también, pues ella puede estar trasteando la escoba para la casa, ¿no? No, es que yo vendo escobas y voy a entregar un pedido y resulta que se inundó el pueblo, entonces me tocó en una llanta irme a entregar la escoba. puede remar con la escoba. Sí, también incluso podía hasta remar con la escoba. Ajá, lo mismo el señor de las fotos, o sea, igual, pues sí, ¿no? Como va a casar en la playa, pues es mi foto de la boda. Pero digamos que de manera general, uno sabe que el contexto en general, por lo general, normalmente, pues no es así. O sea, uno normalmente no se va a la playa en smoking. Entonces ahí sí, por eso está un poco fuera de contexto. No quiere decir que sea imposible, o sea, no, pues sí, como indican ustedes, pues puede ser que el hombre se vaya a casar ahí en la playa, entonces pues no hay ningún problema. Bueno, bueno, vamos a seguir analizando, hacer análisis de contexto. Bueno, vamos a leer este texto que dice lo siguiente. Alberto está muy nervioso, pues mató a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño da sospecha que fue lo que pasó. Entonces, ¿quién es Diana? ¿Qué es una bailarina? ¿Qué fue lo que pasó? la mató. Porque, ¿Quién es Diana? Es la bailarina. ajá, ¿y una bailarina qué es? Una persona que practica baile, según puede ser una danza, como por ejemplo ballet o cosas así. Ujú, pero No analicemos siempre específicamente, pues bailarina podría ser como ballet, no, puede ser bailarina de música llanera, eh, que otra cosa como mapalé o cosas así. pero, ajá, sí. Pero bueno, analicemos el contexto. Dice que en el suelo hay vidrios regados y un charco de agua. Puede ser una bailarina de cabaret. O puede ser una bailarina de acuario también. Un pez, porque como Ajá, es vidrio, lo que rego puede ser También. como que un acuario. exactamente, exactamente. Por eso, bueno, ahí es muy importante el contexto. Ujú. Bueno, aunque alguno podría decir, no, pues le pegó con un florero en la cabeza, y bueno, pero no, o sea, pues, lo que pasa es que uno no está muy familiarizado como, o sea, uno escucha bailarina y pues uno se imagina O lo podría que ser una ustedes, bailarina de table. lo que ustedes estaban diciendo, como una persona que baila, pero es que hay un pescadito que se le dice bailarina también. Entonces aquí, pues, hay vidrios regados y un charco de agua. Entonces, Diana, pues, es el nombre de la mascota. Entonces, en resumen, lo que pasó fue que Alberto, o sea, Alberto se le rompió la pecera. Eso fue lo que pasó. Por eso están los vidrios regados y hay un gran charco de agua. Pero obviamente el niño ya sospecha, o sea, claro, vio el reguero de agua y los vidrios rotos, entonces ya como que, ¿eso qué pasó acá?
Sí. Sí, bueno, acá nos dice Jefferson que en el contexto podría ser un pez. Sí, exactamente. Es un pez. Digamos que los elementos que nos dan, básicamente esto es lo que nos da como el contexto de que es un pez, como que es una pecera que se rompió por los vidrios y el charco de agua. Bueno, obviamente si uno quiere, pues como les decía, si uno quiere irse ya pues, a lo imaginativo, pues puede ser, o sea, como les decía, que con un florero le pegó a alguien, pero bueno, la bailarina es el pescadito. Bueno, bueno, eso respecto al contexto, ¿no? De cómo elementos del contexto también nos dan una información como para inferir en una situación. Bueno, bueno, continuando con el contexto, solo se puede usar el contexto en caso de que las palabras que rodean o acompañan la palabra desconocida obliguen a determinado significado de dicha palabra. Entonces, bueno, vamos a ver en este ejemplo cómo es que el contexto nos ayuda también nos ayuda a encontrar una palabra que no conocemos. Entonces, bueno, vamos a ver esta oración que está acá. Dice, los niños necesitan la protección de para sentirse seguros. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa palabra que hace falta? Entonces, las palabras que están alrededor nos dan pistas. ¿Sí? ¿Alguien iba a participar? Bueno, entonces, bueno, ¿qué pistas tenemos? ¿De su Primero, padre podría ser? sí, podría ser su padre, ajá, Sus hermanos. Su familia. o su familia también podría ser. O sea, sus hermanos no podría ser. No porque lleva S y solamente dice su. Ah, exactamente, Sus padres perfecto. tampoco serviría. Exactamente, eso es a lo que nos está indicando esto, que las palabras que acompañan a la frase obligan a que sea solamente un significado. Entonces ya sabemos que es singular, ¿no? O sea, es es una sola cosa. Entonces, ¿qué otros elementos encontramos? Necesitan protección, seguros y niños. Entonces, ¿quién protege a los niños o quién le da seguridad a los niños? Pues, como decían ustedes, ¿no? Su familia, su padre, su madre, pero no podría ser sus hermanos, por ejemplo, porque la palabra su es Pero si de... su hermano, Ajá. O sea, ahí podría ser el hermano, o sea, no, pues su hermano. Ajá. Entonces la palabra que falta puede ser madre, padre o familia. Su familia, su padre o su madre. Eh, entonces acá dice, no podemos responder los padres, los adultos, la familia, el padre, la madre. Pero como la palabra que está antes la palabra que está antes es esta su, entonces ya sabemos que no puede ser padres porque no es plural. Es una cosa singular, es una palabra singular. Entonces ahí sabemos ahí digamos que el contexto en ese caso nos ayuda también a identificar la palabra que nos hace falta. Nos dice Laura Daniela de su familia. Ajá, sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso, resumiendo, cuál es el proceso para para comprender una palabra a partir del contexto? Lo primero es identificar la palabra desconocida. Luego, ¿qué elementos se pueden relacionar con esa palabra desconocida? Que fue lo que hicimos anteriormente. Esto que hicimos acá esta partecita. Mm, Luego establecemos relaciones entre esos elementos y la palabra desconocida, proponemos un significado. Retomemos la oración, ponemos la palabra que creemos que es y verificamos que efectivamente la idea sea coherente. Básicamente eso fue lo que hicimos acá, en el paso anterior, hicimos esto mismo. Pues propusimos algunos significados, a partir de los elementos que encontramos, pues ya pudimos determinar cuál era, y luego pasamos a reemplazar la palabra.
Y bueno, entonces ya lo último que hacemos es reemplazar la palabra y pues, determinar si la oración tiene sentido. Entonces, en este caso, los niños necesitan la protección de su madre para sentirse seguros, o de su padre o de su familia para sentirse seguros. Eso fue lo que hicimos acá. Bueno, otra estrategia para comprender palabras es el uso de familias de palabras, que también algo habíamos mencionado también. Existen algunos grupos de palabras y en muchas lenguas existe una familiaridad, es decir, algo común, palabras que pertenecen a la misma familia, que vienen de un mismo tronco. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. La palabra imparcial tiene una raíz parcial y un prefijo in. Parcial significa que se pone aparte, que se pone en una parte o se pone en un lado, ¿no? O sea, que toma una postura. In como prefijo equivale a que es la negación de lo que viene después, es decir, imparcial, que no es parcial. Y no parcial es que juzga con neutralidad a alguien o algo. Entonces, en ese caso, eh, digamos que identificando, o sea, digamos, si no conocemos el significado de imparcial, pues la podemos descomponer, ¿no? Entonces ya sabemos que parcial de pronto ya es más fácil de entender y que irme es una negación. Entonces, eso también es otra estrategia. Bueno, continuando con esto anterior, las palabras en español tienen diferentes partes, como son la raíz, el sufijo, el prefijo. Generalmente las raíces son las que dan el significado general de la palabra y los prefijos complementan, los prefijos y los sufijos complementan, como en el caso anterior. La palabra imparcial tiene una raíz parcial, un prefijo in, que bueno, que ya sabemos que parcial es que se pone en una parte o en un lado y que im es una negación, por lo tanto imparcial es no neutral, no parcial, perdón. Eh, Y una persona no parcial, pues es una persona que juzga con neutralidad, o sea, que no está parcializado hacia un lado, sino que neutralmente juzga algo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mm, relacionado con este tema. Entonces, bueno, ¿qué significa impoluto? Vamos a encontrar el significado de la palabra impoluto. Entonces, la frase dice, nuestros nietos no encontrarán una atmósfera impoluta ni un planeta agradable, pues ya por los siglos los hemos contaminado. Entonces, ¿qué elementos encontramos acá? Primero, planeta agradable, luego, o sea, contaminación, lo hemos contaminado, nuestros nietos y la atmósfera. Entonces, bueno, entonces ahí hay varios elementos, atmósfera y contaminación. Bueno, esta palabra impoluta tiene dos raíces, ¿no? Tiene el prefijo in, que es negación, y poluto, ya, ¿qué creen que significa poluto? ¿Puro? Mm, sí, podría ser. Nos dice Laura Daniela, un espacio limpio o o algo libre de impurezas. Ajá. Sí, como impoluto, o sea, entonces lo que o sea, la oración lo que nos está diciendo es que hemos contaminado el planeta y que por lo tanto nuestros nietos no van a tener atmósfera impoluta. O sea que van a tener una atmósfera lo contrario a impoluto, que sería poluta, o sea, contaminada. Es decir, que impoluto es que está completamente limpio, que no tiene ninguna mancha, ¿cierto? O sea, esta palabra poluto, por ejemplo, está relacionada con la palabra polución, ¿cierto? La polución. La polución, pues, es la contaminación, la suciedad. Entonces, aquí
el significado de esta palabra lo pudimos encontrar pues, a partir de analizar estos otros elementos, ¿no? Contaminación. O sea, nos está diciendo básicamente que hemos contaminado nuestro planeta agradable. O sea, que no vamos a encontrar planeta agradable porque ya hemos contaminado. Entonces, no vamos a encontrar algo impoluto. Entonces, ya sabemos que ahí los elementos que hay están haciendo referencia a la contaminación, a que ya no es agradable el planeta. Entonces, por eso podemos decir que el significado es que de impoluto es que no tiene manchas o que está completamente limpio. Bueno, vamos ahora a hacer uno con esta, es lo mismo, pero con esta otra palabra, que la palabra es inconmensurable. Hasta el momento, para el ser humano, el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir las distancias que hay en él. Ahí tenemos varios elementos, ¿no? Medir distancias, el universo es de esta forma. O sea, el universo es así, es inconmensurable, porque no se han desarrollado los aparatos para medir distancias. Entonces, ¿qué creen que significa inconmensurable? Sin mirar Google. ¿Grande? ¿Cómo? ¿Grande? No. A ver, otra vez, no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir las distancias que hay en él. O sea, o sea que no, por eso es inconmensurable, no es conmensurable porque no lo hemos podido, no hemos podido medir las distancias que hay en él. Imposible. Lejano. Más o menos, no tanto lejano. Ahí sería algo como grande, ¿no? Porque dice, el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado, o sea, es algo inmenso. Enorme. Infinito. Más o menos. O sea, sí están relacionados, pero la palabra que estamos buscando ¿Es muy grande? ¿O es demasiado? sí, es grande, es tan grande y es tan inmenso Que no se puede que medir. no se puede medir. Sí. Eso es inconmensurable, que no se puede medir. Entonces, vea, las palabras medir distancias que hay en el universo, no hay aparatos para medir. Entonces, obviamente, si lo relacionamos con el universo es inconmensurable para el humano, pues lo que podemos decir es que inconmensurable es que no es posible medirlo. El universo es inconmensurable ya que no se han desarrollado los aparatos para medir las distancias que hay en él. O sea, sí, obviamente hace referencia a que es muy grande, a que es infinito, pero específicamente la palabra es que no es medible. Inconmensurable es que no se puede medir. Eso es inconmensurable. Y con mensura. Esta palabra está compuesta de 3 elementos, ¿no? El in, que es una negación en este caso, que vendría a ser como, bueno, esta palabra no sabría cómo identificarla, y mensurable ya es de medida, ¿no? Como mensura, que es medida. Esto es, creo que es latina esa palabra, si no me falla la memoria. Bueno, entonces acá este es el resumen de la estrategia anterior. Para pasos para el uso de las familias de palabras en la extracción de significado de palabras desconocidas. Bueno, básicamente lo que hacemos es identificar las partes de la palabra desconocida, como hicimos anteriormente, ¿no? Que mirar si es impoluto, pues que la compone, como hicimos ahorita, analizar las partes. Buscar palabras que conocemos y que tienen las mismas raíces, o sea, por ejemplo, cuando vimos lo de inconmensurable y habíamos visto anteriormente lo de impoluto, entonces ya sabemos que ese prefijo im hace referencia a una negación, entonces ya sabíamos que impoluto es como no poluto o no limpio, inconmensurable es como no mensurable o no medible,
expresamos el significado de las partes que conforman las palabras que conocemos, asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la palabra que no conocemos, que es lo que hicimos ahorita. Recomponemos el significado de la palabra, el contexto en el que se encuentra nos puede ayudar a encontrar pues, el significado más adecuado. Verificamos que efectivamente el significado funcione dentro de la oración y que la oración, pues digamos, siga teniendo sentido. Eso fue básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, otra estrategia para comprender palabras es usar los sinónimos. Algunas palabras son sinónimas, pero no todas las palabras tienen sinónimos. Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de otra palabra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Digamos, basura, mugre, suciedad, pues son palabras sinónimas que tienen un significado similar. Maniobra, operación, lento, tardo, pausado. Maniobra, operación, lento, tardo, pausado, razón, motivo, peón, jornalero, cagua o llovizna, que son palabras. Tortuga. ¿Cuál? Garúa. De lentos, tortuga. Ah, pero sí, pero eso sería pero bueno, eso ya no sería tanto un sinónimo, sino sería más, es como una metáfora. Es como una metáfora. Pero sí, pero digamos que la idea sí es esa. Porque que sí, es como utilizar una palabra para referir, otra palabra para referirse a lo mismo. Es como cuando uno dice abeja, como uy, tan abeja, tan avispado, ¿cierto? Pero digamos que sí podría entrar ahí también pues por lo que, digamos en general uno asocia como tortuga algo que es lento, ¿no? Como que hay tremenda tortuga usted para andar, ¿cierto? Uno como que la asocia, entonces sí podría funcionar como sinónimo en algún momento. Bueno, entonces esos son los sinónimos, que son palabras similares o parecidas, porque las palabras tienen como algunas familiaridades que nos permiten hacer estas relaciones. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ponerle un nombre a cada grupo de estos. Entonces, ¿cómo le pondríamos al primer grupo de palabras? Basura, mugre y suciedad. Desordenado. No, pues sería como una definición, por ejemplo. Contaminación. No, busquemos una definición. Por ejemplo, para este primer grupo podría ser aquellos elementos o aquellos desperdicios o aquellos elementos que no se utilizan más y que no sé cómo expresarlo. Porque, por ejemplo, digamos, contaminación, eso vendría a ser como, digamos, como elementos del mismo grupo. Pero la definición, digamos, de basura, mugre y suciedad en general sería como de pronto residuos de cosas que ya no vamos a usar, como algo así sería, ¿no? Como la suciedad, como la mugre, como la basura, como cosas que están generando un ambiente de contaminación, como elementos que generan un ambiente de contaminación. Algo así podría ser. Me parece como acaparar casi. ¿Cómo? Me ¿Acaparar? parece como, sí. Y una vez vi eso, O aquellos personas elementos que ya no nos son útiles. Pues, que tienen elementos que no sirven y los mantienen ahí en la casa, no Mm, son capaces de botarlos. sí, sí. Sí, como los acaparadores, sí, exacto. Ujú. Sí. Nos dice recursos no retornables. Bueno, sí podría ser también.
Sí, como elementos que, digamos, como elementos que, que hacen que algo no sea limpio, como algo así sería, como lo opuesto a limpieza, como algo que no es limpio, como donde hay mugre o necesidad. Eh, bueno, eh, bueno, maniobra, operación, eso serían como movimientos, como acciones, ¿no? Como una maniobra, una operación, serían como procedimientos, ¿no? Aplicados a algo. Lento, tardo, pausado serían como de pronto como falta de velocidad, falta de agilidad, podría ser. Mm, razón o motivo son como, Acción, ¿cómo qué? una acción, No, una razón o un motivo es más como, o sea, razones y motivos son como justificaciones para realizar una acción, más bien. Como justificaciones para realizar una acción. O sea, ¿cuáles son las razones o cuáles son las ideas que yo tengo para realizar algo? Eso sería razón o motivo. Pero sí se relacionan con acción, ajá. Peón o jornalero. ¿Cómo definiríamos ese grupo? un empleado, Ujú, trabajadores, podría ser. Ajá. Y Servicios. servicios también, personas que prestan servicios. Ujú. Y garúa y llovizna, es una garúa, como un aguacero, como un aguacerito, como un chaparrón, como un chubasco. Eso podría ser como algo del clima, como estados del clima, clima algo así. húmedo, Ajá, como clima húmedo. Sí, podría ser ese grupito lo podríamos llamar como fenómenos climáticos relacionados con el agua. Entonces ahí entrarían esos. Bueno, entonces la idea de este ejercicio es precisamente mostrar que existen esas familias de palabras, que hay palabras que tienen significados similares y que obviamente conocerlas nos sirve para en alguna situación determinada entender alguna idea que no tengamos muy clara, ya sea porque le buscamos el sinónimo o el antónimo. Bueno, continuemos. Bueno, hablando de antónimos. El antónimo, pues obviamente tener un significado opuesto o contrario de la otra palabra. Pues como dice la palabra antónimo, pues viene de la palabra, digamos, del prefijo anti, que es como opuesto, y nimo, que hace referencia a nombre, o sea, nombre opuesto. Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Oscuridad, claridad, hondo, pando, áspero, suave, grueso, delgado, alto, bajo, limpio, sucio, capacidad, incapacidad. Esos serían los antónimos, el significado opuesto. Sin embargo, hay algunas palabras que pueden ser, que parecen, pero no son antónimos. Ya que, digamos, no son diferencias de pronto no son diferentes conceptualmente, como por ejemplo, alto y bajo, que son conceptos totalmente opuestos. Limpio y sucio, obviamente, son conceptos súper opuestos. Oscuridad y claridad también. Sin embargo, hay algunos que parecen, pero no son, como por ejemplo la diferencia entre masculino y femenino, digamos, hembra, macho. O sea, son como dos manifestaciones del mismo elemento. O por ejemplo, nacer y morir, que hace referencia como a los momentos de la vida, o el pasado y el presente, que hacen referencia al tiempo, o igual que la noche y el día, hacen referencia al paso del tiempo, o estar muerto o estar vivo. Ya que obviamente no son, digamos, estados en los que se puede encontrar
una persona o alguien, pero no son significados opuestos. Entonces, bueno, vamos a relacionar cada pareja de palabras con el concepto al que corresponde. Entonces, hembra, macho, ¿a qué corresponde? ¿A cuál concepto corresponde hembra? Género, Ajá, Género. perfecto, género, ajá, muy bien. Nacer, morir. Ciclos de la estado de vida. existencia. No, estado de existencia. Mm, O momentos de la existencia. ujú, sí. Sí, porque estados es muerto vivo. Pasado, presente, fácil. Momento del día. No, tiempo. 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 Ajá, perfecto. Noche, día. Momentos del Momentos día. del día. Ajá, perfecto, lo que habían dicho antes. Ajá, perfecto. Ahí están. Entonces, hembra y macho son, digamos, elementos de, hacen referencia al género, nacer, morir a la existencia, pasado, presente, al tiempo, día y noche a momentos del día y muerto vivo a estados de la existencia. Listo. Entonces, bueno, ¿de qué manera utilizamos antónimos y sinónimos con el fin de aproximarnos al significado de una palabra desconocida? Entonces, si son sinónimos, o sea, sinónimos son las que son similares. A partir de un sinónimo dado, buscamos en la mente su significado y se lo atribuimos a la palabra desconocida. O también a partir de una definición dada, buscamos en la mente la palabra que corresponde al mismo y la intercambiamos por la palabra desconocida. O sea, o sea, es buscar la palabra, una palabra similar y reemplazarla y mira uno a ver si la frase sigue teniendo sentido. Y con los antónimos pues pasa lo mismo. Buscamos la palabra desconocida, le buscamos el significado opuesto y miramos a ver si de esta manera ya podemos encontrar el significado de la palabra desconocida. Bueno. Bueno, entonces aquí esto también nos habla de los sinónimos. Bueno, entonces otra forma de utilizar los sinónimos es, bueno, primero, me voy a silenciar un momento acá. ¿Qué más? Listo. Bien, entonces le decimos si no conocemos el significado de una palabra, podemos pedir o buscar un sinónimo de esa palabra. O sea, básicamente las estrategias son similares, es como reemplazar la palabra, o sea, reemplazar la palabra por el sinónimo, por el antónimo y ponerlo en la oración y mirar si sigue teniendo sentido, si sigue teniendo sentido la oración. Bueno, y con los antónimos es lo mismo también. Bueno, entonces, eso que vimos anteriormente es cuando no conocemos el significado de las palabras. ¿No? Cuando hay palabras que no comprendemos muy bien, pues utilizamos estas distintas estrategias que expusimos anteriormente, sinónimos, antónimos, familias, etc. Ahora, ya para comprender oraciones, que pues ya es, digamos, algo un poco más complejo, entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para extraer las ideas que hay en una oración? Porque aquí sí ya no se trata de entender una palabra en particular, sino de entender una oración en general. Entonces, lo primero es identificar la intencionalidad de una oración por su contenido y por el uso del contexto en el que se encuentra. ¿Qué intención tiene? Luego, qué relaciones hay entre las partes de esa oración? Y de esta manera podemos extraer la idea que subyace a la misma. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para encontrar la intencionalidad de una oración? Primero que todo, tener en cuenta que la oración es una unidad de sentido menor y a la vez
la más completa que una lengua tiene para comunicar ideas. Las ideas se pueden comunicar, las ideas que puede comunicar una oración pueden ser hechos, deseos, opiniones, dudas, preguntas, órdenes, suposiciones, sorpresas, asombro, es decir, nos encontramos ante las funciones del lenguaje. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta que o sea, que existen diferentes intencionalidades comunicativas, como estas, ¿no? Sorpresa, duda, pregunta, etc. Y eso nos va a permitir identificar la intencionalidad de una oración y de esta manera entender la idea que nos quiere expresar. Entonces, miremos este ejemplo. Analizar la intencionalidad de una oración por su contenido. Bueno, miramos esto y analicemos qué pretende expresar. Dice, en el mundo hay 2000 especies de luciérnagas y ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para contabilizar las poblaciones de estos animales. A ver, esta pregunta ¿eso es una expresión, es una opinión o es un hecho? Esta frase que se está leyendo acá. ¿Eso es una opinión o es un hecho? Un hecho. Ujú. ¿Quién más? Un hecho, Un hecho, profe. ya que Ajá, bueno, un hecho. Sí, es un hecho porque, bueno, dice, el primer verbo dice hay y el segundo verbo dice se han establecido. ¿Esos verbos revelan una opinión? Obviamente no, porque, digamos, para que fuera una opinión, debería tener verbos como creemos que o se debería establecer que. ¿Cierto? Si dijera, por ejemplo, creemos que en el mundo hay más de 2000 especies, ahí sí me dirían, es una opinión porque ellos creen que es así. Entonces es una opinión porque puede ser de otra manera. Pero como están diciendo, hay más de 200 especies, se han establecido un conjunto de sitios. Entonces ahí podemos encontrar que esta oración está expresando un hecho y no una opinión, a partir de analizar los verbos que se utilizan. Entonces ahí ya estamos estableciendo la intencionalidad de esa oración. Bueno, ahora vamos a analizar estas oraciones y lo mismo, vamos a determinar si son hechos o si están hablando de hechos o están hablando de opiniones. A ver, esta primera dice, nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida del hábitat. ¿Eso es un hecho o es una opinión? una opinión. Opinión, ajá, Una opinión porque no está confirmando nada, ¿no? exacto. No, de hecho, la primera oración que nos dice, la primera frase que dice es, nadie ha confirmado aún. Entonces ahí efectivamente nos encontramos ante una opinión. Muy bien. A ver, la segunda dice, Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. ¿Es un hecho o es una opinión? Una Hecho. opinión. Bueno, acá nos No, es encontramos una opinión. aquí nos encontramos ante, Dice parece, o sea, está dudando. Es una opinión. No lo está confirmando. exactamente, muy bien. Exactamente, de eso se trata precisamente estos ejercicios de analizar las palabras. Ajá, dice parece perder rápidamente, pero pues puede ser que no es una opinión. El último ejemplo, los lugareños podían pescar iluminados solo por los destellos de las luciérnagas. ¿Eso es un hecho o Opinión es una también. opinión? Pues es Hecho, ¿no? un Es hecho. un hecho. Un hecho. ¿Por qué creen que es un hecho? No, es una opinión. ¿Y por qué sería una opinión? Creo que sería un hecho porque decía que podían pescar, o sea, antes podían pescar. Iluminados por- por destellos de luciérnaga. Exacto. O sea, nos está contando algo que efectivamente pasaba.
O sea, que habían tantas luciérnagas que los pescadores podían por la noche, o sea, solamente con la luz de las luciérnagas podían ir a pescar. Entonces ahí ya nos encontramos ante un hecho. Ante un hecho, como se dice en inglés, fact. Los lugareños podían pescar iluminados solo por los destellos de la luciérnaga. O sea, ahí ya nos está afirmando que, o sea, nos está contando algo que efectivamente pasaba. O sea, eso sí ya es un hecho, algo que pasaba. Entonces, muy bien, o sea, efectivamente el ejercicio se trata de eso, de mirar esas palabras, qué información nos pueden dar para determinar la intencionalidad de una oración. Bueno, ahora vamos a hablar del uso del contexto para descifrar la intencionalidad de una oración. Entonces, tomemos la siguiente oración. ¿Qué está provocando el descenso de las poblaciones de luciérnagas en todo el mundo? Aquí nos encontramos con una oración interrogativa, que es una pregunta cuando averigua o indaga sobre una información desconocida. Es decir, quien formula la oración interrogativa desconoce la información por la que indaga. Entonces, cuando aquí pues obviamente no, la pregunta nos dice que no, pues nos está hablando de algo que no conocemos, que es precisamente saber qué es lo que genera ese descenso en la población de luciérnagas. La duda entonces puede expresarse por medio de una oración enunciativa también llamada aseverativa o por medio de alguna oración interrogativa. Veamos algunos ejemplos. Entonces, esos son como, digamos, la misma frase, pero, digamos, está expresada con intencionalidad diferente. Entonces, primero es una oración enunciativa. Dice, no tenemos certeza de que la población de luciérnagas esté descendiendo. O sea, ahí se está afirmando. Pero esa misma oración se puede expresar a manera de pregunta, como está aquí al pie. ¿Está descendiendo la población de las luciérnagas en el mundo? O sea, son como maneras de expresar la misma pregunta. ¿Cierto? Porque, o sea, acá nos pregunta, ¿está descendiendo? Y acá no sabemos que, no tenemos certeza de que esté descendiendo. Está diciendo lo mismo. Y viceversa, una pregunta pues se puede expresar de manera interrogativa. Entonces, por ejemplo, ¿estamos a tiempo de cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos? Eso es una pregunta. Y se puede pues, también expresar de manera asertiva, enunciativa, perdón, diciendo, necesito saber si aún es posible cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos. Es lo mismo, pero obviamente está expresado de una manera distinta. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces vamos a escribir esta oración de manera interrogativa. ¿Cómo quedaría esa oración de manera de pregunta? Pues realmente está muy sencillo. Solamente hay que quitar dos palabras y ya. ¿Quitar las dos primeras? O sea, esta oración, volvámosla a una pregunta. Entonces, Pero para que, quitamos, quisiera saber, dejamos cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide. ajá, exactamente, ahí ya quedaría interrogativa. Solamente aquí, solamente utilizando esta parte, ya quedaría interrogativa. ¿Cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide? Y bueno, y ahora escribamos esta de forma enunciativa, o sea, como si no fuera una pregunta, sino como si fuera una afirmación. ¿Existen seres inteligentes en otras partes del universo? ¿Hay seres inteligentes en otras partes del universo? Esa es la pregunta. Ahí hiciste otra vez, ahí también la pusiste en forma de pregunta otra vez. Veamos en los ejemplos anteriores. O sea, podría ser, por ejemplo,
Podría ser, por ¿Hay ejemplo, seres inteligentes en otras partes del universo? eso también es una pregunta. Podría ser algo así. Queremos indagar o queremos encontrar, o queremos saber si hay seres inteligentes en otras partes del universo. O no sabemos con certeza si hay seres inteligentes en otras partes del universo. Es Y si diferente, la ¿cierto? aplicamos, y si la aplicamos, ¿cómo sigue siendo pregunta? ¿Cómo son los seres inteligentes en otras partes del universo? Claro. Sí, ahí sigue siendo pregunta. Eh, sí, o sea, habría que cambiarla como algo así, como no tenemos certeza de que hayan seres inteligentes en otras partes del universo. O sea, no tenemos certeza de eso, quiere decir, pues lo mismo, que si existen seres en otras partes del universo, o sea, eso es lo que nos está diciendo eso, que no sabemos si hay o no hay. Entonces, una forma de ponerlo de manera iniciativa sería no tenemos certeza de que existan seres inteligentes en otras partes del universo. O sea, no tenemos certeza de eso, pues quiere decir que estamos investigando, que no sabemos si hay o no hay. Entonces, no tenemos certeza para decir si hay o no hay. Entonces, por eso ahí se está, eh, digamos, también se está haciendo la misma pregunta, pero de forma enunciativa, de forma que no parezca una pregunta. Bueno, entonces, bueno, ¿qué soluciones podrían haber acá? Bueno, como les decía, ante la primera, pues podría ser cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide o qué es lo que incide en el cambio de órbita del asteroide. Y respecto a los seres inteligentes, podría ser, aún no tenemos certeza de que existan otros seres inteligentes en el universo o queremos indagar si existen otros seres inteligentes en el universo. Listo. Bueno, entonces, esas son las estrategias para identificar la intencionalidad de una oración, leer la oración, identificar los matices que permiten identificar la intencionalidad, que fue lo que hicimos pues, en los ejercicios anteriores. Identificar la forma del verbo que hay en la oración y las posibilidades de intencionalidad, que eso era lo que estábamos haciendo en este ejercicio anterior, pues, no en este exactamente anterior, sino en este acá de las opiniones y los hechos. Ahí estábamos analizando era cómo los verbos nos decían, ¿cierto? Como el verbo era el que nos decía si era una opinión o un hecho, ¿no? Eso es lo que hace referencia acá a este ítem 3, identificar la forma del verbo. Cuarto, identificar si una oración es enunciativa, interrogativa, exclamativa y relacionar esto con las posibilidades de intencionalidad. Definir la intencionalidad de acuerdo a los aspectos relacionados que fueron pues, ya expuestos. Y en caso de que aún así siga siendo, no sea clara la intencionalidad, se debe recurrir al análisis del contexto en el que se encuentra para precisar qué es lo que pretende expresar, analizar las oraciones que conforman el párrafo y de acuerdo a ello precisar la intencionalidad que tiene la oración dentro del mismo párrafo. O sea que si no encontramos el significado haciendo todos estos análisis anteriores, tenemos que analizar todo el párrafo de manera general a ver qué información nos puede dar para entender esa oración o el sentido de esa oración que no comprendemos. Bueno, y bueno, ¿qué estrategias para identificar relaciones entre diferentes partes de una oración? Podemos encontrar oraciones que están compuestas de diferentes partes y entre estas partes pueden haber palabras que expresen qué relación existe entre ellas. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el calentamiento global ya se está dando, pero podemos prevenirlo. Entonces, en la anterior oración hay dos eventos que se presentan como casi opuestos o disyuntivos. El primer elemento es el calentamiento global ya se está dando. Y el segundo elemento es podemos prevenirlo. ¿Y qué es lo que está uniendo estas dos oraciones? Este pero.
que es, ese pero es un, es una conjunción, una disyunción. O sea, el calentamiento global se está dando, pero, o sea, está ocurriendo esta situación, sin embargo, se presenta esta otra situación. Entonces ahí podemos encontrar la relación que hay entre estas dos oraciones. Entonces, hay dos eventos, el calentamiento global ya se está dando y el cada día avanza más. Y la relación al primer evento se le añade el segundo, esa relación está expresada por la palabra Y. Bueno, aquí en el chat nos preguntan que si hay asistencia. La asistencia cuando ustedes ingresan, hay que diligenciar un formulario en Zoom, a esa es la asistencia. Lo que sí vamos a compartir ahora es el enlace de la evaluación del evento. O sea, una evaluación en la que ustedes evalúan el encuentro de hoy. Entonces, por favor, me colabora nuestra monitora de Visae, por favor, Ingrid. ¿Nos puedes colaborar con el enlace de evaluación del encuentro, por favor? Como les digo, la asistencia queda, la asistencia ya queda registrada cuando ustedes ingresen, entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para extraer la idea que subyace a una oración? Es importante utilizar esta estrategia con el fin de definir de quién o de qué se habla en la oración, o qué se dice de ese algo o de ese alguien. De esta manera podemos encontrar esa idea subyacente a la oración. Entonces, el primer elemento es el sujeto, que es ese alguien o algo de lo que se está hablando, y el predicado es lo que se dice del sujeto. Si identificamos de quién y qué se está hablando en una oración, podemos saber reconstruir la idea general o esencial de esa oración. Bueno, entonces vamos a analizar esta frase que ya la hemos visto ahorita, la de Tailandia. Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Entonces, ¿quién es el sujeto en esta oración? ¿De quién se está hablando? Pues de Tailandia. Entonces el sujeto es Tailandia. Y bueno, ¿y qué se dice de Tailandia? Pues que es un lugar que parece perder sus escarabajos. Entonces, ¿qué es lo esencial? Lo esencial del predicado es perder las luciérnagas. Entonces, en la oración, la idea de la oración es que Tailandia al parecer pierde rápidamente su luciérnaga. Eso vendría a ser la idea esencial. Bueno. Bueno, nos preguntan que dónde podemos ver el encuentro de ayer. Bueno, esto queda grabado, entonces yo creo que ya sería con las personas de Visae, pronto que nos colaboren compartiéndole la grabación del encuentro de ayer. Ya nos han compartido el enlace de evaluación del encuentro. Ya no lo compartió Ingrid. Uy, lo compartió hace rato, ya no lo había visto. Lo compartió como a las 3:20. Bueno, entonces, bueno, vamos a terminar, a dejar el encuentro hoy aquí. Pues ya quedan unas pocas partes. Mañana lo terminamos. Y vamos a diligenciar entonces vamos a diligenciar el enlace de evaluación del evento. Lo voy a compartir nuevamente. Es el mismo enlace que ya nos había compartido Ingrid anteriormente.
Bueno, entonces, ¿tienen alguna otra consulta? Bueno, ya les dije que asistencias ya pues quedan registrados cuando ingresan, ya quedan registrados. Y lo de la sección de ayer, mm, pues yo creo que ya sería que nuestra monitora les pudiera compartir ese encuentro, que ustedes le escriban a Ingrid Guzmán, los que estén, los que quieran ver la grabación del encuentro de ayer para que se las compartan. Respetado tutor, les aclaro sobre las grabaciones desde Consejería Académica. Una vez finalicen todas las 3 sesiones del PAP, nosotros les estaremos enviando la grabación a los correos que ustedes han registrado al momento de ingresar. Entonces se enviará, una vez finalice, la grabación de los 3 encuentros. Ah, listo, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, cuando ya se finalicen los encuentros, se les comparte las grabaciones. Bien, entonces voy a finalizar el encuentro del día de hoy. Voy a detener la grabación para ya dar fin al encuentro del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes por su activa participación y hasta una próxima oportunidad. Hasta mañana.